Excelente tarde de jueves a todos los asistentes que se encuentran con nosotros en las instalaciones del Hotel Riazor y también a todo nuestro público que nos acompaña vía remota a través de la plataforma Zoom. El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México les da la más cordial bienvenida al lanzamiento de la serie técnica número 6 denominada Impurezas. Aún no vamos a comenzar nuestro programa que tenemos previsto para esta tarde. Así que les vamos a pedir que por favor, mientras vayan tomando algún aperitivo y les recordamos también que el día de hoy nos acompañan 3 expositores. Se trata de PQE, se trata de Laboratorios Ley y se trata también de Laboratorios Lambda Scientific. Así que mientras en lo que comenzamos, les vamos a solicitar que por favor pueden irse acercando a nuestros expositores que nos acompañan presencial, Laboratorios Ley, Laboratorios PQE y vía remota también está Lambda Scientific. Estamos pensando que en 10 minutos vamos a iniciar con este programa. Así que agradecemos su comprensión y les vamos a pedir que por favor vayan tomando algún aperitivo. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este lanzamiento de las series técnicas de la guía de validación de métodos analíticos. Es la número 6 que corresponde a impurezas. En esta tarde nos acompaña la QFB María Catalina Díaz Gutiérrez. Actualmente preside la presidencia de nuestra institución. La recibimos con un caluroso aplauso, por favor. Y nos acompaña también el QFB Alejandro Alcántara Pineda, presidente de la Comisión de Actualización de la Guía de Validación de Métodos Analíticos. Un fuerte aplauso, por favor. Ahora le cedo la palabra a Química Catalina para que nos externe unas palabras en este lanzamiento de la serie técnica número 6. Sí, buenas tardes. Una disculpa, el tráfico terrible, pero bueno, ya llegué. Pues bueno, creo que estamos empezando los eventos de este año esenciales con esta presentación, a lo cual me da mucho gusto que hayan venido todos ustedes. Y por lo tanto me es muy grato hacer la presentación de la serie técnica 6, validación de métodos analíticos para impurezas. La presentación pues ahora la vamos a hacer en forma híbrida, ya que nos da gusto ver a nuestros colegas cara a cara. Esta serie técnica fue elaborada por el siguiente grupo de trabajo, presidido por la QFB Graciela Aguilar Gil Samaniego, que lo integran el QFB Alejandro Alcántara Pineda, la QFI María Yasmín Domínguez Galicia, el MNC César Arismendi Montoya y el doctor José Luz González Chávez. Perdón, y la QFB Silvia Gabriela Martínez Oreca. Y se contó también con el apoyo del comité editorial, que lo formaron la QFB Graciela Aguilar Gil Samaniego, el QFB Alejandro Alcántara, el QVP Francisco Javier Cervantes de la Rosa, la QFB Silvia Gabriela Martínez Oreque, la QFB María Guadalupe Peña Delgadillo y su servidora. A quien agradecemos su aportación en cuanto a sus conocimientos, tiempo y esfuerzo para el desarrollo de esta guía, la cual será presentada por el QFB Alejandro Alcántara Pineda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Química Catalina, por sus excelentes palabras. Y bien, vamos a entrar en materia con este lanzamiento. Y como bien sabemos, la identificación y cuantificación de impurezas en principios activos y fármacos es un aspecto crucial en el desarrollo farmacéutico para asegurar la calidad y la seguridad del producto. Por eso, es menester trabajar en esta problemática no solo para dar un producto de calidad,
sino también para el cuidado de cada uno de los consumidores de estos principios activos y medicamentos. Vamos a iniciar con la presentación del QFB Alejandro Alcántara Pineda, quien nos va a platicar acerca del contenido de esta serie técnica número 6, impurezas. Le cedo los micrófonos. Químico Alejandro, podemos dar inicio con su charla. Es muy amable. Creo que en primera instancia quiero agradecer al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos, el cual pues he tenido ya decenios de años de estar participando en esta organización y gran organización gremial, y me enorgulleció haber sido también presidente del Consejo Directivo. Yo sí quisiera de alguna forma presentar a un gran farmacéutico. Yo podría dividir ahora los farmacéuticos entre los farmacéuticos digitales y los farmacéuticos analógicos. Y para mí es un orgullo presentar, correcto, al maestro Héctor Jarafarget, si gusta, por favor. Y obviamente ofrecerle un caluroso aplauso porque para mí es un honor conocerlo. Sabemos que también fue expresidente de este colegio y un gran farmacéutico. Gracias por estar presente, doctor. Aquí también a pedirles auxilio porque creo que a lo mejor ya me desconecté y creo que no voy a poner en un momento dado dar la presentación si estoy un poquito desconectado. Creo yo que por favor, paciencia. Vamos a checar en primera instancia si estoy en Zoom. Correcto. Ahora ya puedo empezar con mi presentación. Correcto. Ya saben que los farmacéuticos analógicos somos de respuesta lenta, por favor. Ahora sí, compartir pantalla. Correcto. Comparto pantalla, gracias. Bueno, correcto. Entonces, tal vez las primeras 2 diapositivas sea una presentación acerca de la serie técnica. Entonces, vamos a iniciar. Esta es una similanza a su servidor. Agradeciendo su presencia, digamos, tanto virtual como presencial a esta presentación. Bien, quisiera hacer un poquito de antecedentes acerca de las pautas o guías de validación. Podemos establecer que tal vez hablamos de 3 etapas importantes, según mi experiencia, respecto a lo que podemos denominar pautas o semiestándar. El audio no está funcionando, pero bueno, voy a hablar lo más alto posible. Vamos a ver aquí. Obviamente quiero aquí nada más minimizar el volumen, pero ya creo yo, bueno, no importa. ¿A quién más? ¿No?
¿correcto? Bueno, ya sí se escucha. Vamos. Bien. Habíamos hablado de 3 etapas importantes a nivel nacional respecto a este tema. Puedo mencionar que hace más ya de 30 años se publicó la primera guía de validación de métodos analíticos. Esto fue en 1992. En aquel entonces participaron Graciela Aguilar, Amparo Charbel, José Luis García, Alfredo Garzón, María Eugenia Guerrero y otros farmacéuticos destacados e importantes que se dedicaron a elaborar una guía de validación de métodos analíticos que en aquel momento fue publicada por el Comité de Elaboración de Guías Oficiales de Validación de la Dirección General de Control de Insumos para la Salud por parte de la Secretaría de Salud. Obviamente en aquella época muchos de ustedes tal vez no habían nacido, yo apenas estaba haciendo mis pininos y obviamente, bueno, ya afortunadamente es un registro histórico. Esta referencia fue obtenida de una revista cubana de farmacia donde hacen referencia a esta guía y volvemos a insistir, desde el año de 1992, es decir, un poquito antes se formó el grupo y se trabajó sobre esta guía que de alguna forma pues ya no es conocida hoy en día y es difícil poderla obviamente adquirir y consultar. Obviamente 10 años después, en 2022, en mi opinión fue una guía que es un parteaguas respecto a lo que son validación de métodos analíticos. En este bienio, cuyo presidente del colegio fue José Manuel Cárdenas, personas también dedicadas y destacadas dentro de la, vamos a mencionar, de esta área, como Araceli García, Evelyn Soberón, Miriam Cortés, Ramón Rodríguez, José Luis Herrera, y también colaboraron en aquella época Amparo Charbel, y otros 2 por ahí personajes. Fue una guía importante porque de alguna forma fue más descriptiva, es decir, ya había un guión que decía cómo llevar a cabo los estudios que permitían llevar a cabo la validación de métodos analíticos, indicaban la forma de analizar la información proveniente de cada parámetro de desempeño, así como los criterios de aceptación y daban ejemplos. En mi opinión, fue una guía bastante como un instructivo de cómo validar métodos analíticos y que hoy en día pues sigue vigente. Su importancia radica en que comúnmente, pues al menos a nivel nacional, la regulación aceptó esta guía como tal y ha sido un modelo de validación de métodos analíticos. Eso fue en 2022. Han pasado casi 20 años, ¿verdad? Y un grupo también dentro del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos se dio a la tarea de actualizar la guía, pero debido a que dentro de la actualización se habían difundido muchos temas importantes, no solamente hablar de validación de métodos analíticos para medicamentos, sino para otros rubros. Y que obviamente eso involucró que el aspecto de validación de métodos analíticos se ampliara. Y al ampliarse, pues se habla que actualmente, por el momento, además llevamos 6 series técnicas, pero esperamos que sean mucho más. Tal vez estemos hablando de unas 15 series técnicas, es como ir a la mitad del camino, pero lo importante es que bajo el mismo esquema, de alguna forma, de como un instructivo, la idea es seguir publicando series técnicas relacionadas a validación de métodos analíticos. Ya comentó obviamente que gracias a este consejo directivo, dentro de este periodo, aunque se han publicado 6 series técnicas, pero yo les puedo mencionar que ha sido un enorme esfuerzo de trabajo de varios grupos, de muchos colegas que se han dado la tarea de, sin ningún interés más que profesional, el elaborar estas guías técnicas. Generalmente, como la mayoría de las series técnicas que se han publicado hasta el momento, siempre se comienza con un objetivo y campo de aplicación.
se establecen definiciones, abreviaturas y símbolos que obviamente ayudan a la comprensión de la serie técnica, y empezamos con el tema de impurezas. Y de ahí, ¿cuáles son las características de desempeño para la validación de estos métodos analíticos? En términos de impurezas, podemos hablar de las impurezas relacionadas a fármacos y a medicamentos, hablando del área farmacéutica, porque obviamente hay otro tipo de impurezas que de alguna forma pueden aparecer como métodos en otras áreas. Podemos mencionar que aquí en el caso de fármacos, el perfil de impurezas llega a ser muy importante, dado que es una descripción de impurezas identificadas y no identificadas presentes en el fármaco. También la impureza identificada es aquella que tiene una caracterización estructural, esto es importante mencionarlo, mientras que las impurezas no identificadas son aquellas las cuales no se tienen su caracterización estructural y obviamente quedan definidas o establecidas en función de propiedades analíticas cualitativas. Como ejemplo de ellas pueden ser su tiempo de retención relativo o tiempo cromatográfico de retención. La impureza específica es aquella impureza conocida y que se describe en la monografía respectiva, la cual es determinada mediante un criterio específico de aceptación y puede ser identificada o no identificada. Y aquí también se define lo que es la impureza no específica, que es aquella que está limitada por un criterio de aceptación genérico o general, que no se encuentra listada de manera individual con su propio criterio de aceptación en la especificación de la monografía del fármaco. Y por último, en el caso de impurezas para fármacos, se encuentran las impurezas orgánicas volátiles. Ejemplo de ellos son los disolventes residuales, que generalmente son compuestos químicos orgánicos volátiles que permanecen aún después de la fabricación del fármaco. Ahora, hablando de impurezas en el caso de medicamentos, la clasificación es similar, aunque aquí hablamos de productos de degradación. Pero una impureza relacionada a medicamentos es cualquier sustancia presente que no es el fármaco ni algún aditivo del medicamento. Entonces, en base al perfil de degradación, también podemos hablar de productos de degradación específicos, productos de degradación no específicos, productos de degradación identificados, productos de degradación no identificados, así como impurezas orgánicas de las que ya hemos mencionado como disolventes residuales. Ya para hablar de la categoría de impurezas, las impurezas se clasifican en las siguientes categorías, que son impurezas orgánicas, impurezas inorgánicas y disolventes residuales. Es importante mencionar que la vasta clasificación del término impureza, que aplica obviamente a fármacos y a medicamentos, pues se habla de un gran abanico en términos de la validación de los métodos analíticos. Pasando al siguiente tema, que serían aquellos parámetros de desempeño que necesitamos estudiar para sustentar que el método analítico cumple con su propósito, es importante que en primera instancia tenemos que clasificar el método analítico en función de su propósito. En función de su propósito, podemos hablar de pruebas que nos permiten cuantificar la impureza, es decir, reportar un valor numérico, es decir, un valor cuantitativo. Y lo que se llaman pruebas límite de impurezas. ¿Cuáles son las pruebas límite de impurezas? Pues aquellas pruebas que únicamente nos van a indicar si una impureza excede o no un límite, que obviamente tienen propósitos analíticos diferentes y por lo tanto para validarlos tenemos que estudiar diferentes en términos de cantidad, ¿verdad? Parámetros de desempeño. Sabemos que los parámetros de desempeño van desde verificación del sistema, precisión del sistema, linealidad del sistema, hasta robustez. Y que en función de su propósito, si es cuantitativa o es una prueba límite, se establecerán cuáles son obligatorios de llevar a cabo, cuáles serán opcionales, o en el caso de métodos que se evalúan de manera rutinaria,
pues no será necesario incluirlos en la validación, como puede ser la verificación de sistemas cromatográficos. Ahora, para cada parámetro de desempeño, la guía establece el siguiente script, si lo queremos mencionar de esa forma, que es cómo se determina, es decir, qué debemos de hacer para estudiar el parámetro, cómo debemos de reportar datos o la información proveniente del estudio, seguido de un elemento crítico, en mi opinión, que es cómo vamos a analizar los datos. El siguiente punto no deja de ser importante porque son los criterios de aceptación. Y aquí, en mi opinión, los criterios de aceptación van a estar en función de aquellos que denominamos empíricos, que están basados en la experiencia de, pues obviamente, experiencia adquirida en términos de la validación, y lo otro que podríamos denominar criterios estadísticos. Y por último, pues obviamente dentro de la guía se presentan ejemplos para estudiar cada parámetro de desempeño. Además, obviamente la guía tiene un numeral relacionado a la bibliografía, así como sección de anexos que ahorita vamos a mencionar, en mi opinión, llegan a ser importantes porque tienen que ver con la idoneidad de los métodos estadísticos utilizados y una sección de tablas estadísticas. Bien. Vamos a hablar de aspectos novedosos o importantes únicamente, porque obviamente el hablar de todos los parámetros de desempeño implicaría un curso. Y obviamente este es un lanzamiento. Entonces, únicamente vamos a mencionar, en mi opinión, lo que serían los aspectos novedosos que estamos incluyendo en las guías, porque en sí la guía, pues obviamente trae el background genérico de lo que sería una validación. Pero también estamos incluyendo lo que nosotros consideramos aspectos novedosos, y dentro de, obviamente, esta presentación lo vamos a presentar como aspectos importantes para cada parámetro de desempeño. Bien, empezando con la parte de verificación del sistema. Es muy común que en la parte de verificación del sistema, donde para una misma solución de referencia, voy a tomar como ejemplo los métodos cromatográficos, se inyectan N veces la solución de referencia, pues es muy común emplear ese criterio que nos indican por lo menos a 5 o 6 inyecciones de tu solución de referencia, y si tu coeficiente de variación no excede el 2%, así de manera genérica, pues obviamente vas a dar cumplimiento a este requisito. Bien, pero aquí es importante mencionar que en función de un nivel de precisión deseado, en función de porcentaje, y también en función, en un momento dado, de el número de inyecciones, se pueden establecer criterios de aceptación para el coeficiente de variación relacionado a la respuesta analítica. Esta parte de lo que sería la ecuación 8, donde delta es un nivel de precisión deseado, obviamente expresado en porcentaje. Hablamos ahí de que está presente en la fórmula el número de inyecciones, y además, obviamente, de un nivel de confianza, pues basado en una distribución que se le conoce T-de-Student. En función de esta fórmula, nosotros podemos generar el coeficiente de variación máximo en función de un nivel de calidad deseado para un número de inyecciones establecido, que genera esta tabla. En esta tabla nosotros podemos establecer, al leerla, usarla, el coeficiente de variación máximo, por ejemplo, a permitir si yo realizo 5 inyecciones. Y una vez más, el nivel de precisión deseado, vamos a hablar de un 2%, y hablamos de 5 inyecciones, pues el criterio es muy parecido al que se usa de manera genérica. Es decir, el coeficiente de variación de 5 inyecciones, si mi nivel de precisión deseado es el 2%, no debe de exceder el 2.10%. Pero, por ejemplo, vamos a poner que yo quisiera un nivel de precisión deseado de un 1%. Y si yo, de alguna forma, únicamente inyecto 3 veces la misma solución de referencia, entonces mi criterio de aceptación para el coeficiente de variación sería no más de 0.59%. Por ejemplo, si nos vamos más allá, y obviamente ya un valor exagerado de nivel deseado de un 5%, y inyecto 6 veces,
entonces mi coeficiente de variación máximo a permitir podría ser de 6.08%. Entonces, este es un caso donde vuelvo a mencionar, pues el criterio de aceptación varía en función de un nivel de precisión deseado y obviamente en base a ese nivel de precisión deseado, en base a un número de inyecciones que decida el analista, esta tabla le permite establecer el criterio de aceptación máximo a permitir para el coeficiente de variación. Esto es hablando de verificación del sistema, que vuelvo a mencionar la guía, o en este caso la serie técnica, pues trae obviamente el tratamiento tradicional que comúnmente se le da a la parte de verificación del sistema. Bien, respecto a precisión del sistema. Obviamente, para precisión del sistema hay que recordar que las soluciones de referencia se preparan obviamente de manera independiente, a partir, por ejemplo, de una solución concentrada. Retomando otra vez el caso de los métodos cromatográficos, esta tabla permite establecer el coeficiente de variación máximo en función de la especificación de la impureza por parte, por ejemplo, de un fármaco o de un medicamento. Y esta especificación está en función del porcentaje de la impureza o de la concentración de la impureza antes de proceder a la inyección cromatográfica. Y estos resultados están basados en lo que se conoce con el nombre de un modelo basado en lo que se llama la trompeta de Horwitz, que tal vez, bueno, es un tema, pues diríamos antiguo, entre comillas, porque fue desarrollado en la época de los 60s del siglo pasado, donde es lógico, ¿verdad?, que en base a una fórmula empírica y en función de la concentración ya sea del analito o de la impureza, o el porcentaje de la impureza a permitir en un fármaco o en un medicamento, se establece cuál sería el coeficiente de variación máximo en base a lo que se llama la ecuación de Horwitz modificada, que obviamente en el caso de impurezas es una fórmula, ampliamente utilizada para poder establecer este requisito. Por ejemplo, si la especificación de la impureza es 0.1%, el coeficiente de variación máximo a permitir sería 3.77%. O si estamos hablando de una impureza que esté alrededor de una parte por billón, entonces el coeficiente de variación máximo puede ser hasta de un 30.17%, que de alguna forma está basado, como les comento, en esa fórmula de Horwitz modificada, la cual también aplica al factor respuesta. El otro tema importante, también como una especie de aspecto importante, es lo relativo a la linealidad del sistema. Hay que recordar, sobre todo si hablamos de métodos cuantitativos, es importante sustentar que la respuesta analítica en un sistema de medición debe relacionarse de manera lineal con la concentración de la impureza o un metámetro. Y obviamente, pues sabemos que también de manera empírica el coeficiente de terminación debe ser al menos 0.98. El intervalo de confianza para el coeficiente no debe de incluir el 0, pero respecto, por ejemplo, al intervalo de confianza de la ordenada al origen, cuando de alguna forma este intervalo incluye el 0, se habla que no hay efecto de blanco. Es decir, no hay presencia de error sistemático potencialmente debido al sistema de medición. Pero ¿qué ocurre cuando el intervalo de confianza no incluye el 0? Entonces aquí lo que se recomienda es que prosigamos adelante con la validación y si ya al evaluar la exactitud del método o la linealidad del método sigue presente el error sistemático, entonces una causa raíz es la posible influencia como error sistemático por parte del sistema de medición. O el otro caso que también puede generar la información de la linealidad del sistema se relaciona a la variación de la respuesta analítica. Y esto tiene que ver entonces con el error aleatorio que pudiera estar presente en el método analítico. Si el error aleatorio relacionado a la linealidad del sistema no cumple con su criterio de aceptación, también se recomienda avanzar o seguir avanzando con la validación del método.
Pero si ya hay problemas de repetibilidad en el método analítico, entonces una vez más, la posible causa raíz puede ser la variabilidad del sistema de medición. Y entonces, bueno, ya identificando la causa raíz, pues quien está validando el método puede recomendar cambios a realizar a quien desarrolló el método analítico. Eso respecto a la linealidad del sistema. Y vuelvo a insistir, ¿no? Estamos considerando únicamente unos aspectos importantes o novedosos, si los queremos llamar así, en relación a ciertos parámetros de desempeño. Bueno, otro punto importante que nosotros consideramos, aunque no es tal vez motivo de validación, pero que podemos hacerlo, es cuando comúnmente nos interesa obtener lo que se llama un factor de conversión de fármaco a impureza. Porque en muchas ocasiones podemos usar la misma información de una solución de referencia de un fármaco para poder cuantificar la impureza. ¿Por qué nos puede interesar esta situación? Una es por sustituir la sustancia de referencia de la impureza por el fármaco. Otro es utilizar la sustancia de referencia del fármaco para determinar cuantitativamente la impureza en la muestra del fármaco. También puede ser por una mayor facilidad de contar con la sustancia de referencia del fármaco que el de una impureza. La otra puede ser también pues disminución del costo del método analítico para la cuantificación de la pureza identificada y específica, así como todo aquello que se justifique. Bueno, ¿qué es lo que estamos proponiendo en esta serie técnica? Estamos proponiendo, esto es un ejemplo, que si tenemos obviamente muestra del fármaco, este ejemplo es ibuprofeno, y muestra de impureza que es la 4-isobutil-acetofenona. En este caso, si contamos con ambas sustancias de referencia, con base a la linealidad del sistema, podemos estimar su pendiente, su ordenada al origen, su coeficiente de terminación, su desviación estándar de regresión, así como el intervalo de confianza para la pendiente, el intervalo de confianza para el orden al origen y su coeficiente de variación. Si la variación es aceptable, si en el modelo ambas ordenadas pasan por el origen, es decir, no hay efecto de blanco o no hay error sistemático potencialmente debido a la linealidad del sistema, nosotros podemos estimar, pues obviamente, el factor de conversión en términos de obtener el cociente de las pendientes. En base al cociente de las pendientes, que sería en términos genéricos una respuesta analítica del fármaco entre su concentración dividido entre una respuesta analítica de la impureza entre su concentración, estarán de acuerdo que si nosotros contamos con la sustancia de referencia del fármaco, pero no de la impureza, pero sí contamos con la respuesta analítica de la impureza, considerando esta ecuación, dado, vuelvo a insistir, que estamos utilizando como sustancia de referencia el fármaco, podemos estimar, conociendo este factor de conversión, pues la concentración de la impureza. Para nosotros eso es importante porque en muchas ocasiones, pues, aunque tengamos, por ejemplo, por el momento, muestra de la impureza en pocas cantidades, podríamos en un momento dado estimar este factor de conversión y entonces usar como sustancia de referencia el fármaco para entonces con una información muestral en función de la respuesta analítica del fármaco, la respuesta analítica de la impureza, el factor de conversión y la concentración del fármaco, generar la concentración de la impureza. Entonces nosotros consideramos un aspecto muy importante cuando vuelvo a mencionar, pues esto nos pueda permitir. Vamos entonces a hacer un breve intermedio. Por el momento vamos a tomarnos 10 minutos. Los invitamos otra vez aquí a que en un momento dado pasen a degustar algo que les tengan preparado y también para aprovechar, obviamente, si están interesados, visitar a nuestros patrocinadores. También en un momento dado le doy las gracias tanto a Lambda Científica como a Ley y como a PQE por estar patrocinando el lanzamiento de esta serie técnica. En 10 minutos regresamos. Gracias.
Muchas gracias, químico Alejandro. Efectivamente, vamos a tomarnos un receso de 10 minutos, precisamente para conocer más la información que nos traen nuestros expositores, PQE, Lambda Scientific, que nos acompaña vía remota, y por supuesto, Laboratorios Ley. Y también, si gustan tomar café, algún aperitivo, así que los invitamos a que pasen a conocer a nuestros expositores. En 10 minutos regresamos. A las 6:50. Son 6:40, un poquito. A las 6:50 estamos de regreso con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Los micrófonos son suyos. Bien, agradezco la sesión de micrófonos. Bueno, vamos a pasar al parámetro de especificidad. Obviamente hay varias formas de evaluar la especificidad para este tipo de métodos. Tal vez el más clásico que conozcan ustedes, sobre todo cuando aplican métodos cromatográficos, es en base a la señal ruido. Pero también, obviamente, puede ser mediante una inspección visual, si el método analítico está asociado a respuestas que generen barridos analíticos. Pero también otra opción en especificidad sería preparar, obviamente, mezclas de fármaco con impureza, la muestra de impureza, así como la muestra del fármaco y muestra que le podemos llamar blancos. Se preparan N muestras, se proceden a cuantificar, recuerden, utilizando el método analítico para la determinación de la impureza. Obviamente, si pensamos en métodos que son cuantitativos, pues nosotros debemos de esperar respuestas analíticas relacionadas a las muestras que estamos analizando. Obviamente esperamos que las respuestas asociadas al fármaco y en las muestras blanco, su porcentaje de recobro básicamente pues no exceda el 2%. Pero en el caso de la muestra de impureza y de la muestra fármaco-impureza, si nosotros hablamos de medias aritméticas de la valoración de impureza en N muestras, en función también del nivel de la impureza, pues se manejarán límites de aceptación para el caso de la media aritmética de la valoración de la impureza. Y también, como comúnmente ocurre en este tipo de métodos analíticos, a menor concentración de la impureza, la amplitud de los límites relacionados a la media aritmética de la valoración de la impureza serán más amplios. Es un aspecto que debemos de considerar. Ejemplo, ¿verdad? Si nuestra impureza está al 0.10%, pues las muestras asociadas a la impureza y a la mezcla fármaco-impureza, pues su valoración como media aritmética, como criterio de aceptación, es entre 0.095 y 0.105%. Si también planteamos el de 10 partes por billón, pues hablaríamos que los límites de aceptación para el promedio aritmético de la impureza o de la mezcla fármaco-impureza serán entre 6 partes por billón a 11.5 partes por billón. Entonces, les mencionamos que volvemos a insistir, todos estos límites en el caso de impurezas pues estarán dependiendo del nivel de la impureza de la muestra. Hablando de especificidad, si usamos este enfoque. Pasando al parámetro de desempeño de exactitud del método al 100%, pues obviamente ocurre lo mismo en el caso del recobro de la impureza en muestras, y esto van a depender de la especificación de la impureza en el fármaco. Obviamente, a menor valor del porcentaje de la impureza en el fármaco, la amplitud respecto a la media aritmética del porcentaje del recobro aumenta. Esto obviamente pues es sabido y se ha aplicado pues de hace varios años como criterios de aceptación. Pero generalmente hay métodos analíticos que podemos mencionar son de alta precisión y que a veces ocurre comúnmente que cuando le aplicamos ya sea el requisito sobre el promedio aritmético o el requisito basado en el criterio estadístico, se declara inexacto el método. Cuando esto llega a ocurrir y sobre todo tenemos métodos analíticos de alta precisión o de precisión cuya magnitud como coeficiente de variación es muy baja,
podemos aplicar una modalidad que se basa en lo que se conoce con el nombre de la prueba TOST, que significa en inglés Too One-Sided, que en términos español es elaborar un intervalo de confianza al 90% de confianza, en términos de estimar el error sistemático. Y entonces, obviamente, si el error sistemático como intervalo de confianza se ubica en el intervalo aquí mencionado, en el ejemplo de una impureza que esté al 10%, su intervalo de confianza para el recobro en términos de error sistemático, perdón, no excede el más menos 2%, se puede declarar exacto el método. O que en un momento dado el error sistemático observado en el método es despreciable. Por ejemplo, si la especificación de la impureza es 0.01%, por ejemplo, si el intervalo de confianza para el error sistemático está dentro de más o menos 6.5%, entonces podemos considerar despreciable el error sistemático y declarar exacto la metodología analítica. Y esto está basado pues en la famosa prueba TOST, que tal vez desde hace unos 10, 15 años es una prueba que ha sido recomendada sobre todo por la USP. Ahora, también existe otro enfoque, aunque no lo vamos a describir, pero sí dentro es un método estadístico conservador basado en lo que sería el porcentaje de recobro, considerando, ojo, una combinación entre exactitud y precisión. En la guía está descrito cómo realizar este procedimiento cuando querramos considerar, obviamente, una combinación entre el porcentaje de recobro con la parte de información propiamente de la exactitud y de la precisión, que obviamente serían dos alternativas, vuelvo a mencionar, novedosas cuando hablamos de exactitud del método al 100%, hablando específicamente de impurezas. Respecto a la linealidad o intervalo del método, generalmente la USP no recomienda a veces usar el enfoque de linealidad o intervalo del método mediante lo que sería la relación entre cantidad adicionada y cantidad recuperada. Bueno, en nuestra opinión y dentro de la serie técnica, sabemos que la linealidad es una forma de evaluar el error sistemático del método dentro de un intervalo. Sabemos que cuando estamos analizando el porcentaje adicionado versus porcentaje recuperado, habrá ausencia de error sistemático si sustentamos que en nuestro modelo la pendiente vale la unidad y la ordenada al origen vale 0. Digamos, esto sería lo que esperaríamos para un método lineal en ausencia de error sistemático. Pero el no comportamiento de este tipo de métodos nos puede permitir, mediante este tipo de análisis, identificar si hay presencia de error sistemático. ¿Cuál es el error sistemático que está presente? Uno puede ser debido a la no proporcionalidad lineal, es decir, que, por ejemplo, exista una relación de tipo no lineal. Ahora, otros casos puede ser hablar del error sistemático de tipo proporcional, constante o consistente. Y esto a veces nos da pie a que cuando se presenta error sistemático evaluado por la linealidad, también quien valida el método analítico puede establecer la causa raíz del error sistemático e informarlo para que obviamente pues, no regresemos a la etapa de desarrollo del método analítico. También dentro del tema de linealidad o intervalo del método, se puede mencionar que hay varios procedimientos para estudiar esta característica de desempeño. Una alternativa puede ser la comparación de resultados del método que vamos o que se está validando respecto a un método oficial. Aquí comúnmente, bueno, esta metodología ya ha sido descrita, por ejemplo, en la guía anterior de validación del método analítico, y que se va a basar en comparar los intervalos de confianza para la diferencia
en términos de las medias, perdón, de las pendientes poblacionales del método de prueba y del método de referencia, así como también el intervalo de confianza para el valor verdadero de la diferencia entre las ordenadas al origen del método de prueba y el método de referencia, que están basadas en generar el intervalo de confianza al 95%. Si en ambos casos esta diferencia incluye el cero, entonces se demuestra que el método es equivalente, el método que se está validando es equivalente al método oficial. Otras alternativas, pues la más común es evaluar el propio método analítico cuando contamos con la sustancia de referencia de la impureza. Si no contamos con la sustancia de referencia de la impureza, podemos utilizar la sustancia también de referencia del fármaco utilizando dicho factor de conversión que ya anteriormente hemos mencionado. O cuando el fármaco propiamente se utiliza como sustancia de referencia para cuantificar impurezas orgánicas desconocidas. Entonces, estas metodologías se describen dentro de la serie técnica. Ahora, también es importante, una vez más, mencionar que en la serie técnica se establecen requisitos sobre el intervalo de confianza para la pendiente y el intervalo de confianza para la ordenada al origen, que volvemos a mencionar, son dependientes del nivel de la impureza en nuestra muestra o nuestro producto. Y aquí una tabla que nos va a permitir en un momento dado concluir si la pendiente o si la ordenada al origen se incluyen dentro del intervalo en función de la especificación de la impureza que nos permita concluir ausencia de error sistemático, en términos obviamente de linealidad. Otro aspecto importante que también toca la guía es el concepto de precisión del método. Sabemos que la precisión del método, su magnitud está relacionado a la variación del sistema, que comúnmente la información relacionada a la precisión o adecuabilidad del sistema nos permite cuantear, y para ello se utiliza la fórmula de lo que sería la fórmula de Horwitz modificada cuando hablamos de precisión del sistema o verificación del sistema. Lo mismo en el caso de la repetibilidad del método, donde en el caso primero es importante saber el nivel de concentración de la impureza, por ejemplo, antes de proceder a la lectura analítica. En el caso de la repetibilidad del método, es necesario tener conocimiento de la especificación de la impureza en el producto o en la muestra, porque obviamente, una vez más, en función de la especificación de la impureza, pues va a depender el coeficiente de variación de la repetibilidad. Ambas fórmulas se llaman fórmulas de ecuación de Horwitz modificada. Pero ya cuando pasamos a un nivel de precisión intermedia, donde recuerden, precisión intermedia, hay presencia de otros factores aleatorios que obviamente no se asocian a la propia variación del método, como puede ser la variación entre analistas o entre días de análisis o entre laboratorios cuando hacemos estudios de precisión inter o intralaboratorio. El coeficiente de variación de reproducibilidad en función de la ecuación de Horwitz no modificada, aquí se expresa, donde una vez más esta magnitud va a ser dependiente de la especificación de la impureza. Y esto está descrito y ejemplificado también en la serie técnica. Ahora, es importante también mencionar que cuando se analiza la precisión intermedia por un método estadístico, donde a priori siempre en el modelo, si es que es un estudio de precisión intermedia, se va a plantear la presencia del efecto del analista de los días de análisis o corridas analíticas, además de la repetibilidad del método analítico en función del análisis de la varianza. Podemos permitir cuantear cuánto vale la magnitud del coeficiente de variación asignable al método o a la repetibilidad, el coeficiente de variación asignable al analista y el coeficiente de variación asignable, perdón, al día de análisis, mil disculpas,
y el coeficiente de variación asociado al analista mediante estas fórmulas, donde básicamente considera la información de las medias de cuadrados respectivas del análisis de la varianza, está considerando el número de analistas y el número de días para el caso de un triplicado por cada combinación día-analista. Aquí es importante establecer que dependiendo si hay efecto de día de análisis o corrida analítica o efecto de analista, siempre y cuando hay efecto, podemos cuantear su magnitud. Si en términos estadísticos no hay efecto, ya sea del día de análisis o de los analistas, estas magnitudes valen cero. Ahora, ¿cuál es también el propósito? Y también una área, vamos a mencionar, al menos en el ámbito farmacéutico nuevo, que se nos llega a presentar, sería la incertidumbre del método analítico. Hoy en día, todavía no sé si ya sea oficial el capítulo de incertidumbre de métodos analíticos en farmacopea. Bueno, pero si ya es oficial, entonces tendríamos que reportar lo que se llama la incertidumbre del método analítico, que sería una incertidumbre relacionado al valor de variación esperado, dado un estimado de la valoración, por ejemplo, de una empresa. Y haciendo un estudio de precisión intermedia, potencialmente podríamos estimar la incertidumbre como coeficiente de variación con una fórmula que se llama la ley de propagación de errores, que no es más que la raíz cuadrada de los coeficientes de variación elevados al cuadrado del método analítico, y en caso de que obviamente se cuantifiquen el coeficiente de variación del día de análisis y del analista o de la corrida analítica, nosotros con base a la ley de propagación de errores, nosotros podemos ya estimar su incertidumbre. Pero un aspecto para mí mucho más importante, que también está descrita en la serie técnica, es que nosotros podemos disminuir la variación del resultado analítico dado un método analítico utilizado replicando el análisis. Si yo replico 2 veces un análisis, entonces hay una fórmula basada en lo que se llama, en términos generales, ahorita no recuerdo si me fue el nombre, pero es una fórmula basada entre el coeficiente de variación sobre la raíz cuadrada del número de réplicas, donde en función del número de réplicas, el coeficiente de variación de las réplicas es el coeficiente de variación entre la raíz cuadrada del número de determinaciones. Y entonces aquí hay una fórmula que nos permite determinar cuál serían el número de réplicas si es que con una réplica no es posible llegar a cumplir con el criterio de aceptación, y con esta fórmula, que es el coeficiente de variación de la reproducibilidad entre el coeficiente de variación debido o definido por el criterio de aceptación, nosotros podemos establecer el número de réplicas mínimo que asegurará que se cumpla con ese requisito. O sea, es muy importante entender a veces este concepto. Si yo replico una medición, la variación de la réplica va a disminuir. Eso es un hecho por este teorema que se llama el teorema del límite central. Y a veces, bueno, generalmente cuando esto no llega a ocurrir, pues vamos a mencionar, cuando no tenemos este conocimiento, pues pensamos que ya nuestro método analítico no sirve y hay que desarrollar un nuevo método analítico. Entonces, esto es importante, bajo mi opinión, el establecer, si es que no hay cumplimiento del criterio de aceptación para una sola réplica, pues poder establecer un número de réplicas, ya sea un duplicado, un triplicado, puede hacer que esté un cuadruplicado, pero hay veces que el número de réplicas es muy elevado y entonces pues sí hay que entonces pensar en regresarnos a una etapa de desarrollo del método analítico. Esto es respecto a lo que hablamos acerca de lo que es precisión intermedia. Otro aspecto también importante es la estabilidad de la señal analítica, sobre todo cuando usamos métodos cromatográficos. La estabilidad de la señal analítica es crítica para sustentar que la señal analítica se mantiene estable en nuestras condiciones del inyector. Es importante sustentar la estabilidad porque, por ejemplo, si una corrida analítica tal vez dura 1 hora y la estabilidad a lo mejor
de la señal analítica bajo las condiciones del inyector son 3 horas, pues nada más podemos hacer 3 inyecciones. Entonces, esa parte también llega a ser muy importante. Bajo este concepto y bajo el enfoque a veces clásico que hacemos, donde preparamos un triplicado de una muestra analítica. La muestra analítica las procedemos a inyectar a diferentes tiempos, ¿sí? Pero a partir de que nosotros, por ejemplo, procedemos a leer la misma muestra en varios tiempos, un tiempo inicial, un primer tiempo, un segundo tiempo, un tercer tiempo, entramos a lo que estadísticamente se le conoce con el nombre de medidas repetidas, que requiere un análisis basado en ese principio. Pero una vez más, si nosotros de alguna forma manejamos un criterio empírico, nos vamos a basar en una diferencia relativa de la lectura al n tiempo respecto a la lectura inicial. Y una vez más, esto vuelve a ser dependiente de la especificación de la impureza en nuestro producto. Si ustedes observan, obviamente, si hablamos de una impureza que está al 0.1%, nos podemos permitir máximo una diferencia relativa de 4.5%. Pero, por ejemplo, si la especificación, bueno, aquí no sé cuántos ceros a la derecha es, bueno, hablemos de este término, que a lo mejor pueden ser 10 partes por millón, no lo sé, pues la diferencia no debe de exceder el 10% para sustentar que la respuesta analítica es estable. Y este tema, pues obviamente es desarrollado en la serie técnica. Pasamos a lo que es límite de detección y límite de cuantificación, que sabemos que dentro de métodos cuantitativos que aplican a impurezas, necesitamos reportar el límite de cuantificación. Y obviamente el límite de cuantificación debe ser menor a la especificación de la impureza. Y en el caso de métodos analíticos límite, pues obviamente tenemos que estimar el límite de detección. Y el límite de detección como criterio de aceptación debe ser siempre menor a la especificación de la impureza. Existen pues obviamente también varios enfoques para poder estimar el límite de detección y el límite de cuantificación. Generalmente para métodos instrumentales se utiliza mucho el enfoque de la señal ruido. Para el caso también obviamente de métodos que no estén asociados en un momento dado a, vamos a mencionar, a exploraciones analíticas, podemos usar el enfoque de la linealidad, ya sea basado en la desviación estándar de la respuesta, en la desviación estándar de la ordenada al origen o en los respuesta de los blancos. Pero básicamente la estimación del límite de detección está asociado a una respuesta que comúnmente se le conoce con el nombre de la respuesta del blanco y un límite superior de confianza que considera 2 tipos de riesgos que comúnmente están relacionados al error de tipo 1 y al error de tipo 2. ¿Qué es el error de tipo 1? Es rechazar una situación correcta, que es el error de tipo 2, no rechazar una situación incorrecta. Realmente cuando hablamos de un límite de detección, comúnmente esto pasa a ser 3.3 y cuando hablamos de un límite de cuantificación, esto pasa a ser 10, que básicamente se explica en este diagrama. Ahora, comúnmente, hoy en día, ya usando un enfoque estadístico, donde, bueno, el caso clásico siempre que mi límite de detección es 3.3 veces el valor de la desviación estándar o de la variación de la respuesta entre la pendiente y el límite de cuantificación es 10 veces la variación de la respuesta entre la pendiente, se ha reportado una nueva estimación usando métodos estadísticos, una vez más, que consideren los riesgos, que de manera tradicional esto es 3.3 y que en el caso del límite de cuantificación esto pasa a ser 10. Pero consideran obviamente la variabilidad relacionada a una respuesta individual para estimar el límite de detección y el límite de cuantificación. Generalmente estos dan estimadores que son de mayor magnitud relacionados a los clásicos. Entonces, lo que está usando este enfoque, que también está descrito en la USP, generalmente es estimar ambos dependiendo cuál aplique de manera conservadora. Esto es respecto al límite de detección
y límite de cuantificación. Bien, ahora pasemos a tolerancia y a robustez. Bueno, sí es muy importante diferenciar lo que es tolerancia y robustez. La tolerancia va a estar asociada a lo que se llaman los efectos aleatorios que pueden estar presentes cuando aplico un método analítico. Ejemplo clásico, si yo tengo varios instrumentos en mi laboratorio y esos instrumentos los voy a utilizar por parte de mi metodología analítica, un analista, pues cuando va a tomar la decisión de analizar una muestra, va a seleccionar cualquiera de los instrumentos que tenga para ese fin. Entonces, el instrumento se le llama un factor aleatorio. O, por ejemplo, que tenga que usar o que pueda usar diferentes marcas de reactivo, donde el reactivo obviamente puede influir en la variabilidad de la respuesta. Entonces, también la marca de reactivo se considera en un momento dado un factor aleatorio. O, por ejemplo, puede ser marcas de columnas cromatográficas equivalentes, que a lo mejor en el momento en realizar el análisis tiene varias marcas de columnas cromatográficas y él tiene que seleccionar uno. Para ello, entonces, tenemos que sustentar que el método analítico es tolerante al cambio que obviamente puede ocurrir cuando tiene que elegir estos factores. Ahora, los fuentes de variación aleatoria obviamente impactan sobre la variación de la respuesta analítica. A diferencia de la robustez, donde la robustez estudia la influencia de lo que se llaman factores fijos en mi método analítico. Factores fijos en mi método analítico, podemos dar ejemplos de factores que deben permanecer fijos en el método analítico. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, una velocidad de flujo en una columna cromatográfica. Puede ser, por ejemplo, la temperatura en el caso de la columna cromatográfica. Puede ser, por ejemplo, el tiempo de reacción para formar un derivado. Esos factores se llaman fijos porque están fijos dentro del método analítico. Y esos factores pueden afectar lo que se llama la exactitud de la metodología analítica. Y por lo tanto, ojo, cuando hablamos de robustez, se van a referir al estudio de los factores fijos en un método analítico. Por otro aspecto que hay que considerar, que cuando se corre un método analítico, pueden presentarse pequeñas variaciones operativas. Por ejemplo, vamos a pensar en una temperatura de reacción, una temperatura de incubación, donde, por ejemplo, se forma un cromóforo y esto obviamente pues, afecta la exactitud de la metodología analítica. Cuando usamos, obviamente, un baño, el baño usa un termómetro. Y si el método dice, usted debe de incubar a 37 grados centígrados, nominalmente hablamos de 37 grados centígrados, pero en realidad son 37 más menos la incertidumbre del instrumento. Entonces hay que considerar esa incertidumbre para entonces seleccionar niveles de temperatura que comúnmente yo recomiendo por lo menos sean 3 veces más 3 o menos 3 veces la incertidumbre de medición de ese termómetro para estudiar lo que se llama la robustez a dichas condiciones de temperatura. Y así podríamos hablar de varios ejemplos. Bueno, cuando hablamos específicamente de tolerancia, en términos de lo que podemos llamar el representar el estudio de tolerancia en un método analítico, se utiliza un modelo en el cual se define como que la respuesta es dependiente de una medida general más el posible efecto del factor aleatorio más el error de la metodología. Y obviamente para definir el error más la influencia del factor, esto va a generar una variación potencialmente adicional por el posible efecto del factor. Y por lo tanto, para establecer un criterio de aceptación basado en un modelo estadístico, se utiliza una vez más la fórmula, en este caso, de la ecuación de Horwitz no modificada. Donde una vez más, P nos va a representar la especificación entre 100, obviamente, de la impureza. Y esto nos permite ya establecer el criterio de aceptación estadístico
relacionado a lo que sería la tolerancia del potencial factor de variación. O el otro caso también que podemos usar bajo un enfoque estadístico es hablar de lo que se conoce con el nombre de la diferencia mínima significativa honesta, basado en un coeficiente que se le conoce con el nombre del rango estudiantizado, que básicamente este rango estudiantizado se obtiene mediante el uso de tablas. La media de cuadrados del error sería la varianza debido al error que está presente en nuestro modelo. Bueno, generalmente la guía, o más bien la serie técnica, va a manejar mucho el concepto del triplicado. Ya eso pues se quedará para la siguiente serie técnica. Vamos a incluir un tema que hable sobre el tamaño de muestra o el número de réplicas en función a ciertos criterios estadísticos. Bueno, esta diferencia mínima significativa nos permite generar como criterio de aceptación la diferencia a tolerar entre cierta condición de tolerancia respecto, obviamente, a ciertas condiciones de tolerancia, que si no excede la diferencia mínima significativa, se concluye que el factor de tolerancia estudiado no impacta sobre la variabilidad de la respuesta del método. Por lo tanto, se puede definir que el método es tolerante al factor de tolerancia estudiado. Eso es hablando del concepto de tolerancia, como pues una novedad en términos de análisis de datos. Y el concepto de robustez, que de alguna forma ya lo hemos comentado. Aquí también, digamos, la innovación es que comúnmente cuando hablamos de robustez, podemos estudiar un factor a la vez, 3 factores de robustez a la vez, o de 4 a 7 factores de robustez a la vez. Esto último de 4 a 7 factores de robustez a la vez se basa en un diseño experimental que se le conoce con el nombre de diseño de Plackett-Burman. También hay diseños que nos pueden permitir estudiar hasta 34 factores de robustez, hasta 60 y tantos factores de robustez, pero eso no va a ocurrir. Generalmente nosotros lo que recomendamos, bueno, que comúnmente se pueden llegar a investigar hasta 7 factores de robustez a la vez. Cuando obviamente se estudian de manera simultánea, podemos utilizar, en el caso de 3 factores de robustez a la vez, un diseño que se llama cuadrado de Youden, que el cuadrado de Youden con 4 corridas analíticas, sin necesidad de replicar las corridas analíticas, nos puede permitir estudiar la influencia de 3 factores de robustez a la vez. Y en el caso del diseño Plackett-Burman, comúnmente que nos puede permitir estudiar hasta 7 factores, podemos estudiar de 4 a 7 factores de robustez a la vez. Y obviamente se está planeando la utilización también de un método estadístico que nos permita obviamente concluir si hay o no efecto en la exactitud del método en función de los factores de robustez estudiados. En el caso, por ejemplo, vamos a mencionarlo así, de estudiar el cuadrado de Youden, o por ejemplo también el enfoque de un factor de robustez a la vez, es comparar los resultados de la respuesta analítica de mi método a lo que se llama el nivel alto del factor respecto al nivel bajo del factor y estimar la variación permitida en función del número de corridas analíticas que hagamos en el estudio. Obviamente, si estudiamos el caso del cuadrado de Youden, obviamente nos puede permitir establecer el criterio de aceptación en base a la diferencia entre las respuestas al nivel alto y al nivel bajo observadas mediante esta fórmula. Si este intervalo incluye el 0, entonces concluye que hay robustez del factor estudiado. Cuando obviamente estudiamos hasta potencialmente de 4 a 7 factores de robustez a la vez, obviamente, una vez más, el valor de sigma que debemos de sustituir en esta fórmula se obtiene mediante esta ecuación y que de igual forma en el caso anterior, si esta diferencia de la respuesta al nivel alto respecto al nivel bajo del factor, ¿verdad?
el intervalo incluye el 0, se concluye que el método analítico es robusto al factor estudiado. Eso es el caso de lo que sería la robustez de un método analítico y que también en la serie técnica está explicado de manera profunda o importante, digámoslo de esa forma. Y un tema que nosotros consideramos como opcional, que es la estabilidad de la solución de referencia. Nosotros sabemos que en el caso de impurezas, ¿verdad?, se preparan ya sea solución de referencia de la impureza propiamente dicha o de la solución de referencia del fármaco. Y en un momento dado, para disminuir costos que nos van a evitar preparar cada vez que corramos la metodología analítica, el preparar ya sea solución de referencia del fármaco o solución de referencia de la impureza, llevar a cabo el estudio de estabilidad de estas soluciones. También por un enfoque denominado medidas repetidas y que, una vez más, en función de la especificación de la impureza en el fármaco, pues el criterio de aceptación, por ejemplo, de manera empírica, vuelve a depender de la especificación de la impureza. Si mi impureza está al 10%, bueno, en este caso la diferencia entre la lectura a un tiempo específico respecto a tiempo cero en términos de una diferencia relativa, pues no debe exceder el 2%. Si nuestra especificación es 0.01%, esta diferencia no debe exceder el 6.5%, o si está a este nivel de la impureza, pues nos podemos permitir hasta un 20%. Y también hay un enfoque estadístico basado en una prueba que se conoce con el nombre de la T de Dunet, que es un método estadístico que nos permite comparar la respuesta respecto a un tratamiento control. Obviamente aquí el tratamiento control que se utiliza básicamente es la respuesta analítica al tiempo inicial. Y obviamente en función de la estimación de lo que podemos llamar la variación permitida para la diferencia, que se calcula con esta fórmula, hablando de un triplicado, donde aparece el valor de la T de Dunet. Este sería la variación de la respuesta. Este sería un factor que está considerando que es un promedio aritmético sobre 3 determinaciones. Podemos generar intervalos de confianza para la diferencia de la respuesta analítica a cualquier condición de estabilidad respecto a la condición inicial de estabilidad. Y de manera estadística, pues obviamente determinar si hay o no estabilidad de la solución de referencia. Y vuelvo a mencionar, ¿por qué esto es importante? Porque si mi solución de referencia es estable, no sé, a 48, no sé, por una semana a una condición de refrigeración, pues implica que yo puedo usar esa solución de referencia siempre y cuando se almacene a esa condición y no estar preparando continuamente soluciones de referencia cada vez que en un momento dado yo voy a usar la metodología analítica. Bien. La serie técnica también tiene una serie de anexos que es importante también mencionarlos. Nosotros sabemos que cuando usamos métodos estadísticos, hoy en día es importante investigar que se cumplan lo que se llaman los supuestos de los modelos estadísticos. Es importante, siempre que tengamos una base de datos, podernos responder a la pregunta si en ese conjunto o en esa base de datos tenemos lo que conocen con el nombre de valores anómalos o valores atípicos. ¿Qué es un valor anómalo o un valor atípico? Un valor que no pertenece a esa base de datos y que obviamente puede tener una causa atribuible de tal forma que explique que ese dato es erróneo. Es decir, que fue, por ejemplo, debido a una mala lectura, debido, por ejemplo, a una mala pesada, debido, por ejemplo, a una contaminación, que pueden ser causas raíces, pero que entonces ese dato o esos datos no pertenecen a nuestra base de datos. Obviamente es muy común hablar de lo que es la prueba de groups, también está la prueba de Dickson, pero en el anexo se describe cómo llevar a cabo una prueba de groups para detectar valores anómalos.
que volvemos a mencionar, pues pueden provenir de cualquier base de datos que estemos generando durante la validación de un método analítico. También un supuesto importante en algunas pruebas es de que la variable se distribuya de manera normal. Comúnmente, la mayoría de las fórmulas reportadas en los libros de estadística parten del principio que se distribuye de manera normal. Entonces, en el anexo 2 se describe una prueba de tantas que hay, vamos a mencionar, pero se describe una prueba que es, pues, digamos, bastante noble para investigar normalidad, que se llama la prueba de Ryan-Joyner, para determinar ajuste a la distribución normal. Otro aspecto también importante en términos de supuestos de un modelo estadístico es que básicamente no existan tendencias en nuestra base de datos. Una forma de evaluar lo que se llama la tendencia de nuestra base de datos es aplicar diagramas de control estadístico. Entonces, está presente un anexo que describe cómo investigar si obviamente hay tendencias en una base de datos en términos de diagramas de control estadístico. Bien. Otro anexo que se presenta es estimar lo que se llaman las residuales estudentizadas, sobre todo para el caso de linealidad del sistema o linealidad del método. Es importante para, por ejemplo, llevar a cabo ya sea la detección de valores anómalos o también detectar las tendencias, es generar las residuales estudentizadas de nuestros modelos lineales. Por lo tanto, en este anexo ha indicado se describe cómo estimar las residuales estudentizadas, que vuelvo a mencionar, bases de datos de linealidad del sistema o linealidad del método para evaluar valores anómalos, también normalidad o tendencias, es necesario estudentizar. Y por último, también un supuesto que a veces se les exige a cualquier base de datos es que sobre todo exista homocedasticidad cuando tenemos lo que se llama 2 o más tratamientos, que es el caso que, por ejemplo, podemos hablar de lo que se llama linealidad del sistema o linealidad del método, el evaluar la homocedasticidad y sustentar la homocedasticidad es un supuesto que se debe de cumplir. Por lo tanto, en la serie técnica se describen cómo llevar a cabo las pruebas, qué formas utilizar, cómo tomar la decisión, que vuelvo a mencionar, es cuando nos interesa evaluar los supuestos del modelo estadístico. Bien. Por último, obviamente, la serie técnica tiene una sección de tablas estadísticas, las que se utilizan dentro del texto, que son la distribución T de Student y la distribución F de Fisher. No me resta más que dar las gracias por su atención, tanto a los que están aquí de manera presencial como a los que están de manera virtual. Nada más por último, también quisiera hacer mención de personas que, bueno, ya ahorita ya veo que ya no hay guías por ahí, pero que pues la guía es un producto terminado. Y ahí también hay participación de personas que hacen posible que tengamos el producto terminado. Entonces, también quisiera agradecer tanto a Martín Martínez, espero que no me equivoque, y a Ricardo Yáñez por su colaboración para generar el producto terminado. Por mi parte, les doy una vez más las gracias. Buenas noches.